Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. El tema que nos convoca hoy es el curso virtual de seguridad alimentaria y nutricional. Permítame, antes que todo, presentarme. Soy el ingeniero Juan Carlos Guerra Alvarado, con experiencia en temas alimentarios. He trabajado en el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria, el PRONA, también el Programa Nacional de Alimentación Escolar, Jaliwarma, y he brindado consultoría al Programa Mundial de Alimentos. Mi experiencia académica, básicamente he estudiado la carrera de Industrias Alimentarias en la Universidad Nacional Agraria La Molina y he llevado maestrías en Gestión de Operaciones y Productividad en la Universidad Nacional Federico Villarreal y un posgrado en Gestión Pública. Bueno, en esta parte quiero indicar que estoy brindando este curso por medio de la Oficina de Consultoría de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería. Bueno, tengan ustedes la bienvenida a este curso de Seguridad Alimentaria y Nutricional. El objetivo del curso es fortalecer los conocimientos de los participantes sobre el marco conceptual del derecho a la alimentación, la seguridad alimentaria y nutricional y soberanía alimentaria, sus componentes y su relación con los objetivos de desarrollo sostenible, a fin de contribuir a mejorar sus competencias que permita prestar un mejor servicio a los actores sociales que participan en la prestación del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar, Jaliwarma. También tenemos como objetivo el de relacionar y aplicar los conceptos de seguridad alimentaria y nutricional y soberanía alimentaria en el desarrollo de actividades conducentes a garantizar la prestación del servicio de alimentación escolar durante todo el año escolar. Emplearemos el modelo de cascada. El presente curso de seguridad alimentaria y nutricional está basado en el modelo de cascada, que consiste en impartir la capacitación a un grupo de personas que a su vez los integrantes del grupo capacitarán a pequeños grupos de personas de diferentes niveles sobre los temas aprendidos. Empezando esta unidad temática 1, que es el marco conceptual de la seguridad alimentaria y nutricional, debo presentar lo siguiente. Empezaremos con la unidad temática 1, marco conceptual de la seguridad alimentaria y nutricional, en el cual vamos a conocer la base jurídica del derecho a la alimentación, la seguridad alimentaria y nutricional y soberanía alimentaria, sus componentes y su relación con los objetivos del desarrollo sostenible, conceptos básicos para comprender e interpretar las estrategias de seguridad alimentaria y nutricional. Al final de la unidad, desarrollarán talleres, cuestionarios, tareas y foros obligatorios y calificados, los que se promediarán con el examen final de la unidad. En esta parte quiero dar lectura a algo que dijo Kofi Annan de la ONU el año 2002, que me pareció sumamente importante. Dice lo siguiente: el hambre perpetúa la pobreza al impedir que las personas desarrollen sus potencialidades y contribuyan al progreso de sus sociedades. También debemos saber, tras recordar que las promesas no sustituyen los alimentos, hoy sufren más hambre más personas en los países en desarrollo. 820 millones que en 1996, cuando se celebró la Cumbre Mundial sobre la Alimentación. Antecedentes. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Quiénes son los más afectados? Son dos grandes preguntas que debemos tener presente y respondernos. La población más afectada por la pobreza y en consecuencia con una deficiente nutrición es la población rural. Por ello, los campesinos de los países empobrecidos propusieron en 1996 una nueva estrategia
mucho más amplia que la seguridad alimentaria. Desde entonces, se habla de soberanía alimentaria, consigna capaz de incluir a los millones de familias campesinas de todos los rincones del planeta. La soberanía alimentaria fue desarrollada por vía campesina y llevado al debate público en ocasión de la Cumbre Mundial de la Alimentación en 1996, con la intención de ofrecer una alternativa a las políticas neoliberales. Desde entonces, ese concepto se ha convertido en un tema de mayor debate agrario internacional, inclusive en el seno de las Naciones Unidas. Fue el tema principal del foro de organizaciones no gubernamentales, paralelo a la Cumbre Mundial de la Alimentación de la Organización para la Agricultura y Alimentación FAO, en junio del 2002. En noviembre del 2003, al término de la segunda reunión ministerial sobre agricultura y vida rural mantenida en Panamá, los ministros de Agricultura de las Américas suscribieron el Plan Agro 2013-2015 con la intención de impulsar el desarrollo del sector hasta el año 2015. Este plan de acción surgía en momentos en que las negociaciones comerciales se trababan en torno al tema de la agricultura, cuyo fracaso en Cancún tuvo que ver, en parte, con la disconformidad de los países en desarrollo respecto al tratamiento de la cuestión agrícola en la declaración de la conferencia, el ALCA y los diferentes tratados de libre comercio regionales. En un escenario opuesto, en el que las empresas transnacionales que controlan la cadena alimenticia de cabo a rabo, millones de pequeños agricultores a nivel mundial no tienen ni tendrán cabida. La dependencia del mercado internacional impulsa a esos enanos agentes económicos que no pueden competir con las importaciones masivas subsidiadas. Los empuja hacia las ciudades a buscar trabajos que no existen, generando más pobreza, marginación y hambre, es decir, migración. Luego los gobiernos toman medidas de alivio importando más alimento barato, cegándose incluso ante su deficiente calidad nutricional, que impulsará a más agricultores a las ciudades y así el ciclo continuará. Los precios agrícolas deben estar ligados a los costos de producción. Esto será posible siempre que los países o las uniones de países tengan el derecho de gravar con impuestos las importaciones demasiado baratas, que se comprometan a favor de una producción campesina sostenible y que controlen la producción en el mercado interno para evitar excedentes estructurales. El derecho de los países a protegerse de las importaciones agrícolas y alimentarias demasiado baratas, con dumping, la participación de los pueblos en la definición de la política agraria. Instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio han aplicado estas políticas dictadas por los intereses de las empresas transnacionales y de las grandes potencias. Acuerdos internacionales como los de la OMC, como dijimos, el Organismo Mundial de Comercio, otros regionales como el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, ALCA, o bilaterales de libre intercambio de productos agrícolas, permiten a dichas empresas controlar el mercado globalizado de la alimentación. Las organizaciones campesinas consideran que la OMC es una institución totalmente inadecuada para tratar los temas relativos a la alimentación y a la agricultura, por lo que han exigido que estos temas salgan de la órbita de negociación. Este nuevo paradigma contrasta con otra tendencia actual promovida por la Organización Mundial del Comercio. Las agroindustrias y algunas ONG que colocan el comercio internacional de alimentos como la solución para los países empobrecidos. Los que hemos visto líneas atrás solamente generaba como consecuencia migración. Los defensores de la soberanía alimentaria no están en contra del intercambio de productos,
sino de la prioridad dada a las exportaciones. El acceso a los mercados internacionales no es una solución para los campesinos, cuyo problema es antes que nada la falta de acceso a sus propios mercados locales invadidos de productos importados a bajos precios. Actualmente, sobre todo Estados Unidos y la Unión Europea, abusan de ayudas públicas para reducir sus precios en los mercados internos y para practicar el dumping con sus excedentes en los mercados internacionales, destruyendo la agricultura campesina tanto en el norte como en el sur. Pasaremos a lo que es la situación actual. Hay un debate que tiene como centro de determinar cuál es la opción que deben adoptar los países con relación a la alimentación: seguridad alimentaria o soberanía alimentaria. Ambos conceptos tienen en común el objetivo de lograr que toda la población de un país esté bien nutrida, para lo cual debe poder acceder en todo momento a los alimentos necesarios. Pero discrepan en el cómo. El primer concepto implica necesariamente un apoyo a la producción doméstica de los alimentos, pues estos podrían ser importados, y se lograría la seguridad alimentaria si es que todos pueden acceder a ellos. En principio, pues, y siguiendo la teoría de las ventajas comparativas, un país podría tener y exportar recursos de los que dispone abundantemente, ejemplo, petróleo y otro recurso natural, y a cambio importaría todos los alimentos que necesita, sin necesidad de producirlos. El mercado es aquí el que manda, y los acuerdos comerciales internacionales, los tratados de libre comercio, habría que preguntarse eso. El segundo concepto reclama, sobre todo, el derecho de los estados de definir con autonomía su política alimentaria y agraria. Nos referimos a la soberanía alimentaria. En segundo lugar, la necesidad de asegurar la satisfacción de la demanda de alimentos interna con producción nacional. En tercer lugar, el papel protagónico de los campesinos en la producción de alimentos. Puesto que esta es una propuesta que va a contracorriente de los acuerdos comerciales en boga y es promovida por Vía Campesina, considerada como una organización muy radical para los tiempos, la propuesta de soberanía alimentaria es rechazada más o menos veladamente por las organizaciones intergubernamentales, las organizaciones financieras multilaterales y la mayor parte de los gobiernos. Sin embargo, las formas específicas que va adoptando el proceso de globalización y sus consecuencias sobre la alimentación, sobre todo de los sectores más pobres, están dando argumentos sólidos a favor de la soberanía alimentaria. La apertura internacional de los mercados y los acuerdos bi- y multilaterales restringe severamente las acciones de los gobiernos para definir políticas orientadas a proteger a sus ciudadanos de amenazas que afectan la seguridad alimentaria. Por el contrario, quienes levantan la vitalidad de la soberanía alimentaria apuntan a la necesidad de que los países ejerzan su derecho a definir con autonomía su política alimentaria y agraria. En efecto, lo que está ocurriendo actualmente es que ambos conceptos se están armonizando. Y eso es sumamente importante, eso es sumamente esencial. Los dos apuntan a un mismo lado, de velar, de buscar, de garantizar la alimentación para todas las personas. ¿En qué consiste el derecho a los alimentos? La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 proclamó que toda persona y su familia tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, y en especial la alimentación. Hay que remarcar esta última parte, y en especial la alimentación. Desde sus inicios, las Naciones Unidas han establecido el acceso a una alimentación adecuada como derecho individual y responsabilidad colectiva.
el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso la alimentación, especificando el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre. Esto se dijo en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1996. Vamos a pasar a los conceptos. ¿Qué es la soberanía alimentaria? Según Vía Campesina, promotora de la idea, la soberanía alimentaria, nos dice que es el derecho de los pueblos, las naciones o las uniones de países a definir sus políticas agrícolas y de alimentos, sin ningún dumping frente a países terceros. La soberanía alimentaria organiza la producción y el consumo de alimentos acorde con las necesidades de las comunidades locales, otorgando prioridad a la producción para el consumo local y doméstico. Remarquemos esto, para el consumo local y doméstico. También nos dice, proporciona el derecho a los pueblos a elegir lo que comen y de qué manera quieren producirlo. La soberanía alimentaria incluye el derecho a proteger y regular la producción nacional agropecuaria y a proteger el mercado doméstico del dumping de excedentes agrícolas y de las importaciones a bajo precio de otros países. Reconoce asimismo los derechos de las mujeres campesinas. Reconoce asimismo los derechos de las mujeres campesinas. La gente sin tierra, el campesino y la pequeña agricultura tienen que tener acceso a la tierra, el agua, las semillas y los recursos productivos, así como un adecuado suministro de servicios públicos. Los alimentos por sí solos no solucionan el problema. Debemos recordar que algo vital que debemos tener en cuenta, que es el agua. Otra cosa que es importante es que la gente, los pueblos, tengan servicios. Más adelante veremos qué tan importante es la parte del saneamiento, del agua. La soberanía alimentaria y la sostenibilidad deben constituirse como prioritarias a las políticas de comercio. Acceso y control sobre los medios de producción, tierra, agua, insumos, tecnología, conocimiento y a los alimentos disponibles en el mercado. La falta de acceso y control es frecuentemente la causa de la inseguridad alimentaria y puede tener un origen físico, cantidad insuficiente de alimentos debido a varios factores, como son el aislamiento de la población, la falta de infraestructuras, o económico, ausencia de recursos financieros para comprarlos debido a los elevados precios o a los bajos ingresos. El reconocimiento de los derechos de las campesinas que desempeñan un papel esencial en la producción agrícola y en la alimentación es fundamental para consolidar cadenas de producción y de consumo de productos sostenibles sobre la base de la confianza mutua. Algunas preguntas sobre la seguridad alimentaria y nutricional. ¿Qué es la seguridad alimentaria y nutricional? ¿Por qué se habla tanto de ella? ¿Cuál es su contribución al desarrollo? A ver, principio organizador del desarrollo que busca integrar acciones intersectoriales, interinstitucionales e interdisciplinarias con el propósito de erradicar la pobreza, el hambre y la malnutrición en el mundo. Eso es seguridad alimentaria. Se ha considerado que la seguridad alimentaria y nutricional es el resultado integral del desarrollo social, económico, tecnológico de una sociedad. En el Perú debemos pensar, en primer lugar, en tener una regulación sobre seguridad alimentaria, una ley sobre seguridad alimentaria y nutricional. Se discutió años atrás, en el 2013,
se debatió inclusive en el Congreso, pero luego se encarpetó ese proyecto de ley. Nuevamente salió a la luz el 2015, se debatió en el Congreso, se aprobó en el Congreso, pero nunca se llegó a firmar esa ley, hasta la fecha. Definitivamente que hay muchos intereses de por medio que no permiten que salga adelante esa ley. Veamos el concepto de seguridad alimentaria y nutricional. Seguridad alimentaria y nutricional es la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica para llegar a una vida saludable y activa. Acá tenemos los componentes de la seguridad alimentaria y nutricional. Como ya habíamos explicado, es importante la disponibilidad de los alimentos. Luego, el acceso físico y económico a los alimentos. El consumo, el aprovechamiento o utilización biológica. Tan importante como ello, también es la calidad e inocuidad. Calidad e inocuidad. Ámbitos de la seguridad alimentaria y nutricional. La seguridad alimentaria y nutricional está en todos los ámbitos, empezando desde el individuo, de la persona, el hogar, la comunidad, el territorio, llámese municipio, provincia, departamento, país. Cada ámbito tiene determinantes para el logro de la seguridad alimentaria y nutricional. Lo que se plantea, o lo que se planteaba en el proyecto de ley, era justamente la transversalidad de la ley, en el sentido de que tanto el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales deberían participar activamente en esta ley, activamente para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional. Seguridad alimentaria y nutricional en el hogar. Un hogar goza de seguridad alimentaria si tiene acceso a los alimentos necesarios para una vida sana de todos sus miembros, alimentos adecuados desde el punto de vista de calidad, cantidad e inocuidad, y culturalmente aceptables. Remarquemos, culturalmente aceptables. Y si no está expuesto a riesgos excesivos de pérdidas de tal acceso. Es importante esto. Y si no está expuesto a riesgos excesivos de pérdida de tal acceso. Acá tenemos un esquema de seguridad alimentaria y nutricional en el hogar, planteado por la FAO. ¿Qué nos dice? Para alcanzar el estado nutricional adecuado de una persona, de la familia, de la población, de la gente, ¿qué debe haber? En primer lugar, debe haber un ambiente político y socioeconómico donde a nivel nacional la población tenga educación, políticas que contribuyan, dotaciones de recursos naturales, tengan un sector agrícola, condiciones del mercado, buenas condiciones del mercado, en el nivel subnacional, características del hogar, sistemas de medidas de vida, instituciones sociales y actitudes culturales. ¿Eso a qué va a contribuir? A una disponibilidad alimentaria, es decir, tendencias y niveles, producción, importación neta, utilización
alimentaria y no alimentaria, es decir, abastecimiento. También estabilidad alimentaria, variabilidad, producción alimentaria, ingresos, mercados, derechos sociales. Acceso alimentario, tendencias y niveles, capacidad de compra, integración de mercados, acceso al mercado. Por acá podemos ver un cuadro que sigue, que habla de la prestación de cuidados, cuidado del niño, amamantamiento, educación nutricional. Esta parte es sumamente importante, ¿no?, de la etapa de la vida del niño que todavía está amamantando. La leche materna es un alimento que no puede sustituirse por ningún otro. Preparación de alimentos, hábitos alimentarios, distribución alimentaria intrafamiliar. Estos, tanto el acceso, la estabilidad, la disponibilidad y la prestación de cuidados, nos va a conducir a un consumo de alimentos, a una ingesta energética, a una ingesta de nutrientes adecuada. Por otra parte, como pueden ver acá en la flecha, señala salud y saneamiento. Paralela a todo esto, habla de salud y saneamiento. Cuidado de salud, higiene, calidad del agua, saneamiento, inocuidad y calidad alimentaria. Debemos remarcar en salud y saneamiento, es importante el cuidado de la salud, pero para cuidar la salud se necesita tener una buena higiene. Para tener una buena higiene se necesita calidad del agua, que todos dispongan de agua potable, que todos dispongan de servicios básicos, agua y desagüe, y que los alimentos sean inocuos y sean de calidad. Utilización de los alimentos. La utilización de estos alimentos sanos nos va a llevar a un buen estado de salud. Finalmente, todo esto nos va a conducir a un estado nutricional óptimo, donde las personas puedan desarrollarse, las familias pueden desarrollarse, la nación pueda desarrollarse. ¿Cuáles son las tendencias? Los precios internacionales de los alimentos están subiendo y empujan hacia arriba los precios nacionales. Se perjudican los países pobres y dentro de ellos los sectores poblacionales de menores ingresos. Los incentivos económicos para la producción de biocombustibles están presionando el uso de la tierra para cultivos orientados a esta industria, en vez de destinarla para la producción de alimentos. Tenemos casos acá en Perú, como el proyecto Olmos, por ejemplo, donde pues se venden los lotes inmensos de 1000 hectáreas a unos precios exorbitantes, donde los pequeños agricultores jamás van a tener acceso. Al no haber una política de seguridad alimentaria, pues el Estado no se preocupa en poder favorecer la agricultura familiar. Podrían establecer políticas de adquisición del Estado de miles de lotes para luego venderlos pues a los pequeños agricultores, divididos en 50 hectáreas, 100 hectáreas, 40 hectáreas, extensiones que puedan ser manejables, que puedan ser rentables. Pero al no haber políticas en ese sentido, pues solamente se está pensando en vender a las grandes empresas para los cultivos de productos para biocombustibles.
y eso no ayuda en nada a la seguridad alimentaria. Lo que sostiene actualmente al Perú, lo que todos los días adquirimos en el mercado, ya sean las frutas, verduras, tubérculos o cualquier otro alimento fresco, es lo que se cosecha o lo que cosechan los pequeños agricultores, lo que se obtiene de la agricultura familiar. El Perú realmente es afortunado de encontrarse en esta parte del mundo, donde tenemos pues una biodiversidad, tenemos una serie de pisos ecológicos, vamos a todo el tiempo del año siempre están produciendo alimentos de diferentes estacionalidades. Realmente somos afortunados, como decía, para consumir alimentos frescos. En otros países, por más desarrollados que estén, casi ya no consumen alimentos frescos. Todos los alimentos ya son procesados para poderse conservar, porque no tienen una producción estacional rotativa como lo tenemos nosotros. Producen una vez, 2 veces al año máximo. Eso debemos tenerlo en cuenta y no debemos perderlo. Si la agricultura se convierte en monocultivo, o solamente se cultivara alimentos que son rentables, que no serían contados, perderíamos ese beneficio que tenemos ahora de la naturaleza. Bueno, continuemos. Decíamos que los incentivos económicos para la producción de biocombustibles están presionando el uso de la tierra para cultivos orientados a esta industria, en vez de destinarla para la producción de alimentos. Estimulada por la elevación de los precios internacionales de los productos agrícolas, la apertura de los mercados agrarios permite las compras de tierras agrícolas a escala global por entidades financieras con fines especulativos. Según la agencia Reuters, el 13 de marzo del 2008, los bancos de inversión y los fondos de cobertura están barriendo grandes áreas de tierra agrícola en el mundo. La agricultura basada en el petróleo, llámese la urea, combustibles para motores y para transportar los productos agrícolas a grandes distancias, etc., es cada vez más cara e ineficiente en términos de balance energético. Debe ser reemplazada paulatinamente por una agricultura basada en fuentes de energía renovable y por un acercamiento a la producción al consumo. Reemplazo de importaciones por producción doméstica. Punto este último, defendido por los partidarios de la soberanía alimentaria. Posibilidades y desafíos. Para contrarrestar estas 4 tendencias es necesario que los gobiernos tengan mayor autonomía para definir sus políticas agrarias y alimentarias. La producción doméstica tenga la capacidad de proveer lo sustancial de las necesidades alimentarias de toda la población y se apoyen a los pequeños y medianos productores agrarios, que son los principales proveedores de alimentos del país. Esto no significa autarquía ni aislamientos de los mercados, sino gestión de los mercados en función de los intereses nacionales de toda la población. Es casi lo mismo que han hecho los europeos en los últimos 60 años. Según la FAO, existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades nutricionales y sus preferencias alimentarias, a fin de llevar una vida activa y sana. ¿Qué podemos decir sobre soberanía y derecho? Soberanía alimentaria como derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, comercialización y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e
e indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel fundamental, donde la soberanía alimentaria se asienta en sistemas diversificados de producción basados en tecnologías ecológicamente sustentables. Elementos sustentadores de lo que debería ser parte del régimen de soberanía alimentaria que proclama la Constitución. Que la alimentación es un derecho humano básico. Por lo tanto, es una obligación del Estado garantizar su accesibilidad. Reconocimiento y respeto a la diversidad, costumbres, tradiciones y prácticas de las personas, es decir, la cultura relacionada con producción, transformación, comercialización y consumo en la visión de reforzar prácticas positivas. La equidad en la distribución de los recursos, llámese tierra, agua, tecnologías y saberes, que implican a todos garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, sin distinción de sectores sociales, geografía, raza, sexo y edad, es decir, políticas incluyentes que prioricen la pequeña y mediana producción. La sostenibilidad para aprovechar los recursos naturales y el componente social para satisfacer las necesidades de la población, preservándolos para el futuro. Estabilidad hacia el acceso de todas y todos las personas a los alimentos en forma permanente en el tiempo y el espacio de acuerdo a la producción y a la vocación productiva de alimentos. La sanidad agropecuaria y la inocuidad, que significa la obtención y uso de productos inocuos, es decir, que no causen daños al ser humano, a los animales y al medio ambiente en todo el proceso de la cadena agroalimentaria. ¿Qué es la seguridad alimentaria y nutricional? En la Cumbre Mundial de Alimentación y Nutrición en Roma en 1996 se dijo lo siguiente: existe seguridad alimentaria y nutricional cuando todas las personas, en todo momento y en todo lugar, tienen acceso económico y físico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y preferencias en cuanto a alimentos a fin de llevar una vida sana y activa. También nos habla del principio organizador del desarrollo, que busca integrar acciones intersectoriales, interinstitucionales e interdisciplinarios con el propósito de erradicar la pobreza, el hambre y la malnutrición en el mundo. ¿En qué se fundamenta la seguridad alimentaria y nutricional? En el derecho humano. El derecho a la alimentación es un derecho humano básico, fundamental y sin el cual no se pueden garantizar los demás derechos humanos. Esta parte es de suma importancia. Sin el derecho humano a la alimentación, no se puede garantizar los demás derechos humanos. Acá repetimos los componentes de la seguridad alimentaria y nutricional. Habíamos dicho que era la disponibilidad de alimentos, acceso físico y económico a los alimentos, el consumo de los alimentos, el aprovechamiento o utilización biológica y la calidad e inocuidad. No olvidarse. Determinantes de la seguridad alimentaria y nutricional a nivel nacional. ¿Cuáles van a ser esos determinantes? Las políticas sociales, económicas, de salud, agrarias, de educación. El comercio exterior, ambiente, conflicto armado, organización comunitaria. Determinantes de la seguridad alimentaria y nutricional en el ámbito familiar. ¿Cuáles son esos determinantes? El ingreso económico, el empleo, nivel educativo, relaciones sociales, saneamiento del hogar, acceso a bienes y servicios.
¿Y cuáles serán los determinantes de la seguridad alimentaria y nutricional para el individuo? Nos dice que es el género, sexo, edad, hábitos alimentarios, actividad física, estado de salud, vacunación, educación. Inicio de la seguridad alimentaria. En la Cumbre Mundial de Alimentación de 1996 se dijo lo siguiente, se estableció lo siguiente. La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana. También se habló de inseguridad alimentaria, lo opuesto a lo que acabamos de decir. Insuficiente ingestión de alimentos, que puede ser transitoria cuando ocurre en épocas de crisis, estacional o crónica cuando sucede de continuo. Y eso es lo que a eso no debemos llegar. Acá vamos a tratar sobre las 4 dimensiones primordiales de la seguridad alimentaria. ¿Cuáles son ellas? La disponibilidad física de los alimentos, 1. El acceso económico y físico a los alimentos, 2. La utilización de los alimentos, 3. Y la estabilidad en el tiempo de las 3 dimensiones anteriores, 4. A ver, desarrollemos cada una de ellas. La disponibilidad física de los alimentos. ¿Qué nos dice? La seguridad alimentaria aborda la parte correspondiente a la oferta dentro del tema de seguridad alimentaria y es función del nivel de producción de alimentos, los niveles de las existencias y el comercio neto. Respecto al acceso económico físico a los alimentos, ¿qué nos dice? Una oferta adecuada de alimentos a nivel nacional o internacional en sí no garantiza la seguridad alimentaria a nivel de los hogares. La preocupación acerca de una insuficiencia en el acceso a los alimentos ha conducido al diseño de políticas con mayor enfoque en materia de ingresos y gastos para alcanzar los objetivos de la seguridad alimentaria. Con relación a la utilización de los alimentos, nos dice, la utilización normalmente se entiende como la forma en la que el cuerpo aprovecha los diversos nutrientes presentes en los alimentos. El ingerir energía y nutrientes suficientes es el resultado de buenas prácticas de salud y alimentación, la correcta preparación de los alimentos, la diversidad de la dieta y la buena distribución de los alimentos dentro de los hogares. Si combinamos esos factores con el buen uso biológico de los alimentos consumidos, obtendremos la condición nutricional de los individuos, es decir, personas bien nutridas. Y esta cuarta dimensión, que es de vital importancia, es la estabilidad en el tiempo de las 3 dimensiones anteriores. ¿Qué nos dice? Incluso en el caso de que la ingesta de alimentos sea adecuada en la actualidad, se considera que no gozan de completa seguridad alimentaria si no tienen asegurados los alimentos de manera periódica, porque la falta de tal acceso representa un riesgo para el debido acceso a la condición nutricional. La política, el descontento social, o los factores económicos, el desempleo, la inestabilidad, las condiciones climáticas adversas, la sequía, las inundaciones. Los aumentos de los precios de los alimentos pueden incidir en la condición de seguridad alimentaria de las personas. Creo que esto de acá es sumamente importante en tomarlo en cuenta. Las condiciones climáticas adversas, la sequía, las inundaciones. Actualmente vivimos una etapa de cambio climático. Nos dicen las informaciones de que
en el Perú, en estos últimos 40 años, el 30% de los glaciares que están por debajo de los 5.000 metros cuadrados, de los 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar, ya han desaparecido. Es decir, nuestras reservas de agua están desapareciendo. Sería conveniente de que pongamos atención ahora para revertir esa situación. Sin agua no hay vida, tengámoslo presente. Sin agua vamos a llegar pues a las sequías, no va a haber con agua con qué se pueda cultivar los campos, ni siquiera con qué podamos preparar los alimentos. Entonces hay que tomar en cuenta esos detalles que son sumamente importantes. A ver, pasemos a este esquema, los componentes de la seguridad alimentaria, que nos pueden explicar mejor la importancia. Nos dice que la disponibilidad de alimentos, la accesibilidad a los alimentos y la utilización de estos alimentos debe tener una base que viene a ser la estabilidad en el tiempo. Solo así se puede garantizar la seguridad alimentaria. Si cualquiera de estos componentes falla, ya no se llegará al estado de seguridad alimentaria, sino estaremos en un estado de inseguridad alimentaria. Y lo más importante acá es la estabilidad, que haya estabilidad. Con eso podemos lograr un estado nutricional adecuado para la población, para la gente. Acá hay otro esquema de la seguridad alimentaria y nutricional en el marco del desarrollo. A ver, ¿cómo así logramos el desarrollo? Partimos de la base. En la base tenemos a la producción, al acopio y almacenamiento, a la transformación o procesamiento. Estos alimentos producidos, almacenados o acopiados y transformados o procesados se comercializan para suplir las necesidades básicas de alimento de las personas. Luego, las personas consumen estos alimentos. Si consumen en la forma adecuada, la manera adecuada, entonces tendremos nivel de seguridad alimentaria. Este nivel de seguridad alimentaria nos va a conducir a un buen estado nutricional, a un buen estado de salud. Con estos dos estados, tanto nutricionales como de salud, vamos a lograr una calidad de vida. Una calidad de vida. Si tenemos calidad de vida, podemos lograr el desarrollo. Eso es la secuencia. A ver si vamos. La situación mundial y regional en seguridad alimentaria. ¿Qué nos dice? Situación mundial y regional. Se calcula que en el periodo 2010-2012 el número de personas subnutridas se ha situado en unos 868 millones. Esto representa el 12.5% de la población mundial, o mejor dicho, una de cada 8 personas se encontrarían subnutridas. La gran mayoría de estas personas, es decir, 852 millones, vive en países en desarrollo, como el Perú, donde la prevalencia de la subnutrición se estima actualmente en el 14.9% de la población, prácticamente 15%. Acá hay unas estadísticas, sería bueno que lo repasen. Dice la distribución de la subnutrición en los países en desarrollo por región. En total suman
868 millones. Y empieza por lo más alto, que es Asia Meridional, con 304 millones, África subsahariana, con 234 millones, Asia Oriental, con 167 millones, y Asia Sudoriental, con 65 millones. América Latina y el Caribe está con 49 millones, Asia Occidental y África Septentrional está con 25 millones, y regiones desarrolladas están con 16 millones, no se escapan tampoco. Cáucaso, y Asia Central con 6 millones, y Oceanía, el más bajo, con 1 millón. También nos dice que la carencia de micronutrientes o hambre oculta afecta a unos 2.000 millones de personas en todo el mundo. Importante. Cada día hay otras 200.000 bocas que alimentar. La población sigue creciendo en forma geométrica, al menos en los países en desarrollo, aunque en los países desarrollados no es esa la tendencia. En el 2030, el mundo será el hogar de 8.000 millones de personas. En el 2050 habrá 9.000 millones de personas. Con estas estadísticas, ¿qué podríamos decir? Para aumenta la población, tiene que aumentar los alimentos en el mundo. Una solución podría ser aumentando la frontera agrícola, pero es un poco difícil porque las urbes van creciendo y van ganando terreno y van ocupando las tierras de cultivo, los terrenos que eran de cultivo. La otra solución podría ser aumentar la productividad. ¿Y qué dice la FAO al respecto? Para aumentar la productividad y poder llegar a cubrir las necesidades alimentarias de estos 9.000 millones de personas en el 2050. Nos dice que la productividad debería o deberá aumentar en un 70% con respecto a la actual. Y en los últimos 10 años, la productividad no ha crecido, de alimentos no ha crecido en el mundo. Entonces la tendencia no es al incremento de la productividad. Y eso, definitivamente, si no se revierte, vamos a llegar a una gran crisis alimentaria. Por lo tanto, inseguridad alimentaria. Otro dato importante es que actualmente los alimentos que se producen a nivel del mundo es suficiente para la población que existe. Sin embargo, como ustedes pueden ver, en muchas partes del mundo todavía se sufre de hambre. Entonces, eso que nos da a entender de que no hay una buena equidad en la distribución de los alimentos. Algo está pasando en el mundo. Alguien tiene el control de esto, del alimento, y de repente se maneja prácticamente como la moneda. El alimento prácticamente se está manejando como si fuese una moneda. Más rico, lo que más alimentos tiene, o medios de producción tienen. A ver, pasemos a la situación mundial y regional con relación a América Latina y el Caribe. En América Latina ha disminuido la población subnutrida en la última década y pasó de 65 millones a 49 millones en los últimos 20 años. En el periodo mencionado, el planeta redujo en 51 millones el número de personas afectadas por el hambre. Los avances en la reducción de la subnutrición se han ralentizado considerablemente desde el 2007. Es decir, este bajón
se ha dado en esta parte de acá, del 90 al 2000, pero al 2007, del 2007 para adelante, la tendencia a la baja ya no es, digamos, en la misma dimensión, ¿no? Sino al contrario, se está ralentizando, como dice, o se está prácticamente manteniendo. El mapa del hambre en América Latina, que lo pueden ver con mayor detenimiento. Acá hay unas cifras que lo pueden ver haciendo un zoom. Crecimiento económico y seguridad alimentaria. El crecimiento económico por sí solo no solucionará el problema de la seguridad alimentaria. Lo que se necesita es combinar el aumento de los ingresos con las intervenciones de nutrición directa e intervenciones en salud, agua y educación. El crecimiento económico debe implicar y extenderse a los pobres mediante el aumento del empleo y las oportunidades de generación de ingresos, junto con programas de educación, desarrollo de las capacidades y una amplia variedad de programas públicos de nutrición y salud. La mejora de la seguridad alimentaria y la nutrición no consiste simplemente en aumentar el nivel de la ingesta energética, también entraña mejorar la calidad de la alimentación. Esto es, la diversidad de la dieta, la variedad, el contenido de nutrientes y la inocuidad. Entre las políticas y programas que permitirán que el crecimiento incluya la dimensión de la nutrición figura el apoyo a una mayor diversidad de la dieta, la mejora del acceso al agua potable, al saneamiento y a los servicios de salud y la educación de los consumidores sobre la nutrición y las prácticas de cuidado infantil adecuadas. Objetivos y estrategias. Estrategias para un desarrollo humano. ¿Qué deberíamos ver acá? Crecimiento económico, vencer la inequidad, erradicación de la pobreza absoluta, prevención de mayor deterioro del entorno y buscar y priorizar la libertad. Tenemos objetivos de desarrollo del milenio. ¿Cuáles son estos principales objetivos de desarrollo del milenio? Tenemos a erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, fomentar una asociación mundial para el desarrollo. ¿Qué impactos tiene la seguridad alimentaria y nutricional? Produce impacto en el ciclo de vida intergeneracional y aumenta la productividad humana. Qué importante. Incrementa la capacidad de aprendizaje y el rendimiento escolar. Justamente Hariwara está en esta línea, ¿no? Incrementar la capacidad de aprendizaje y el rendimiento escolar. Reduce la mortalidad infantil. Mejora la salud materna. Reduce la inequidad en el acceso a alimentación, autocuidado y salud. Reduce problemas de salud y nutrición. Qué importante. Otros impactos de la seguridad alimentaria y nutricional. Contribuye a la autoestima, a la mayor productividad y participación de la mujer. Incrementa la importancia en el uso de productos autóctonos. Con ello se mejora la dieta y contribuye a la soberanía alimentaria y a la autonomía de los individuos y los colectivos. Mejora la calidad de vida. Brinda la oportunidad de contar con una estrategia y un eje integrado de acciones que conllevan al desarrollo. Estrategia, redes de seguridad. ¿Qué nos dice? Se sostiene que la mejor estrategia para reducir con rapidez el hambre
reside en aplicar una estrategia de combate a la pobreza conjuntamente con políticas que garanticen la seguridad alimentaria. Las redes de seguridad incluyen transferencia de ingresos para aquellas personas crónicamente incapacitadas para trabajar, porque son discapacitadas o ancianos, o para aquellos que están temporalmente afectados por un desastre natural o una recesión económica. Entre las opciones se incluye programas selectivos de alimentación directa. Estos incluyen comidas escolares, alimentación de madres embarazadas o en periodo de lactancia, así como a los niños menores de 5 años a través de los centros de atención primarios, comedores de beneficencia y comedores especiales. Programas de alimentos por trabajo. Los programas de alimentos por trabajo ofrecen apoyo a los hogares y al mismo tiempo desarrollan infraestructuras útiles como pequeñas zonas de riego, caminos rurales, edificios para centros de salud rurales y escuelas. Programas de transferencia de ingresos. Estos pueden ser en dinero efectivo o en especies. Pueden incluir cupones para alimentos, alimentos subvencionados y otras medidas dirigidas a los hogares pobres. Acá lo que cabe resaltar es los programas selectivos de alimentación directa, porque estos incluyen comidas escolares, y justamente el Programa Nacional de Alimentación Escolar Jaliguarma brinda, en sus dos modalidades, brinda alimentos, ¿no? Ya sea como raciones o en productos que luego van a ser preparados para entregar a los escolares. Y ustedes, los que trabajan en Jaliguarma, más aún los especialistas alimentarios, conocen y han establecido sus estrategias para entregar menús balanceados, ¿no? Que sean pues alimentos nutritivos para nuestros niños, ¿no? Ya llegando a esta última parte, solamente a manera de reflexión, y sería bueno fijarse en esta flecha. Esta flecha dice autodestrucción. ¿Por qué dice autodestrucción? Porque si seguimos manteniendo la pobreza, si seguimos manteniendo el hambre, si se siguen violando a los derechos humanos, si hay inequidad, si hay guerras, si hay agotamiento de bienes naturales, si se perpetúan las enfermedades, se pierden los valores y hay mucha violencia, simplemente los seres humanos nos estamos autodestruyendo. Lecciones sobre esto creo que hemos aprendido en las dos últimas guerras mundiales, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial es cuando justamente nace la Organización de las Naciones Unidas, y ahí es cuando se discute por primera vez en 1948 el tema de la seguridad alimentaria. Los europeos veían la necesidad de garantizar la alimentación para su población. Y a partir de ahí, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, ha estado comprometida en todo momento de luchar contra el hambre, en primer lugar. Luego han venido los conceptos de seguridad alimentaria y hasta ahora están vigentes. Ya muchos países han incorporado en su legislación puntos específicos sobre seguridad alimentaria. Sin embargo, en el Perú todavía se tiene encarpetado los proyectos de ley sobre seguridad alimentaria. Eso realmente no es una buena solución para este problema tan importante como es la alimentación de las personas. Muy bien, hemos llegado al final del curso.
solamente les comentaré que tenemos talleres, tenemos cuestionarios individuales, tenemos tareas individuales y tenemos un foro. Entonces, les recomiendo que que abran todo el material, revisen todo el material que se tiene en el aplicativo, por medio del cual se está dictando este curso. Hay material para lectura, muy buen material para lectura. Léanlo, estudienlo, porque de ahí son de donde se sacan las preguntas para tanto para el cuestionario como para los exámenes, el examen parcial y el examen final. Hay tareas individuales que también se les ha dejado. Hay unos videos para el foro y hay que contestarlos en la misma web, no necesitan otra cosa más que la computadora. Y claro, hemos armado grupos, al ser 30 integrantes, hemos armado 6 grupos de 5 personas. Ya lo van a ver ahí cuando abran la programación de cómo están organizados los grupos. Para enviar sus trabajos, utilizar el formato de la unidad 1, del taller 1. En el trabajo, indicar los nombres de los participantes, es sumamente importante. Muy bien, estimados colegas, estimados amigos, conmigo será hasta la próxima oportunidad, hasta la próxima unidad, que ya nos estaremos viendo muy pronto. Este curso solamente tiene una duración de 2 semanas, así que hay que aprovechar al máximo. Sabemos que ustedes están con un tiempo bastante restringido porque se encuentran en un proceso de compra y ustedes son una pieza clave en eso. Muchas gracias y hasta pronto.